Bueno, señoritas, el término hacienda básicamente tiene unas connotaciones muy importantes e interesantes a considerar. Por ejemplo, entender de que hacienda es un sinónimo de gobierno. ¿Y por qué la palabra hacienda? Se le conocía así a los gobiernos antiguos, al menos de los años, incluso de que desde antes de que Jesucristo viniese a la tierra, ¿verdad? La forma de gobierno antiguamente era a través del esclavismo, a través de cobros injustos de impuestos, y pues todo esto derivó a que con el tiempo pues se conociese a un gobierno actual tal y como lo conocemos nosotros hoy en día. Escribió Abraham Lincoln, ¿verdad? Creo que fue el primer presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Él escribió de que uno por naturaleza nace libre, ¿verdad? Y que nosotros estamos en una nación para hombres libres. O sea, no tendríamos por qué estar viviendo bajo regímenes en los que nos impongan pagos injustos, en los que nos impongan, por ejemplo, impuestos que ya entren dentro de lo que tal vez nos corresponde a nosotros. Y por eso es que se erradicaron un montón de injusticias desde la antigüedad. Al menos América fue muy saqueada por todos los españoles y toda esta historia que ustedes ya conocen. Y pues por eso es que hasta hoy en día en Guatemala se carece a veces de mucha riqueza, aunque sí la hay todavía, derivado de la conquista y derivado de que se apropiaron de muchas tierras y pues todo este tipo de gran historia que más o menos tenemos noción de las cosas. Bueno, el día de hoy no va a ser la excepción y pues vamos a seguir dándole seguimiento al tema y pues va a ser la hacienda pública en la Edad Moderna. Ahí, por favor, vayan todos colocando su... Bueno, entonces, ahorita vamos a ver algo de historia. Dice que en este periodo surge la hacienda pública como consecuencia de la decadencia del feudalismo y la aparición de capitalismo. ¿Será que nosotros vivimos en un país capitalista, Melissa? ¿En un país capitalista o comunista? Estoy esperando la respuesta. Profe, es que no le escuché. ¿Será que nosotros vivimos en un país capitalista o comunista? ¿Capitalista? Capitalista, así es. Sí, nosotros vivimos en un país capitalista. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que poseen un buen dinero y han instaurado sus empresas en nuestro país. Como consecuencia de la instauración de estas empresas en nuestro país, pues obviamente existe una gran cantidad de fuentes de trabajo. Y si existen fuentes de trabajo, existe ingreso para nosotros. O sea, como hay fuentes de trabajo, por eso es que usted se está esforzando para estudiar. Usted va a ser un contador, usted va a llevar las cuentas de una empresa, ¿verdad? Va a ir a trabajar en algún momento determinado, va a trabajar libro de compras, libro de ventas, libro de cuentas corrientes, va a trabajar conciliaciones bancarias, va a hacer la declaración de los impuestos mensualmente, trimestralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleve un contador. O bien para un banco. Ahora, este trabajo que usted va a tener, porque sí va a ser, esa es la realidad, es derivado
del capitalismo en nuestro país. ¿Por qué el capitalismo ha tenido un gran auge? Pues no es nada extraño para uno el ver, por ejemplo, empresas extranjeras como McDonald's acá. McDonald's es una empresa estadounidense, pues tiene instaurado acá varios restaurantes, ¿verdad? Generando así una gran fuente de empleo para todas las personas, ¿verdad? Muchas moscas, ¿verdad, Lizeth? Pareció ahí algo gracioso, pero ahí estamos. Bueno, sí, mire pues. Entonces estamos en una era en donde el capitalismo toma un gran auge. Y si existe capitalismo, existe obtención de impuestos. Toda empresa que está legalmente autorizada para poder ejercer su función dentro de Guatemala debe de llevar su contabilidad debidamente ordenada y organizada. Esto lo dice el Código de Comercio. Pero esto no quiero entrar en temas contables. A lo que quiero llegar, existe capitalismo y por ende existe el ISR que se le deduce, por ejemplo, a los empleados que ganan de 4,000 para arriba, por ejemplo, ¿no? No solo eso, también, por ejemplo, se toman en cuenta aspectos como, por ejemplo, el pago del ISR de las empresas cuando se aplican retenciones, por ejemplo, el pago del IVA, la devolución al derecho fiscal. Todo esto se deriva a las actividades comerciales que las empresas realizan dentro de nuestro país. Y esto derivado del capitalismo. Entonces, el capitalismo tiene mucho que ver en cuanto a la hacienda pública de la edad moderna, que es en la que nosotros estamos ahorita. Ahora, si vamos un poquito más para atrás, el feudalismo. Yo les había dicho de que eran personas que poseían muchos bienes antiguamente hablando. ¿Quién era el señor feudal? El señor feudal era una persona que poseía muchas tierras. Poseía no solo muchas tierras, sino que también tenía muchas esposas y él era de máxima autoridad sobre su familia y sobre sus hijos. Y si él quería, por ejemplo, esclavizar a un conjunto de personas, bueno, enseñar al señor feudal, miren, puede venir a usted acá y trabaja la tierra y pues, trabaja para nosotros, yo le doy un salario. Empezó como que ya a instaurarse el trabajo. Trabaje conmigo muchos años y yo le voy a estar ahí, por ejemplo, si usted trabaja para mí para muchos años, yo le voy a recompensar a usted con una propiedad, solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Esa era, eso era el feudalismo. Ya se estaba como que escondiendo de la esclavitud. La computadora no está cargando ustedes, no sé por qué. Sigamos así. Pues sí, como les estaba contando. Entonces, esta es la diferencia entre el feudalismo y el capitalismo. Pero para estudiar el feudalismo es un tema sumamente amplio. Hay muchos criterios que estudiar, muchos aspectos importantes. Pues por el momento solo vamos a tratar de diferenciar estos dos términos que acá nos mencionan. Para poder proseguir, vamos a seguir colocando acá la información. Dice, en el siglo X, en el siglo XVIII. Dando paso a lo que económicamente se llama mercantilismo. Sistema económico que corresponde, en primer término, al desarrollo del comercio. Ahí está. Comercio. Comercio es sinónimo de trabajo. Principalmente al de exportación. Permítame un segundito.
Bueno, sigamos, chicas. Bueno, entonces les estaba contando de que dando paso a lo que económicamente se le llama mercantilismo, sistema económico, vea, nos habla de la palabra mercantilismo, pero al mismo tiempo nos está aclarando en realidad qué es eso. Sistema económico que corresponde, dice, en primer término, al desarrollo del comercio, principalmente la exportación, ¿verdad? Bueno, toda empresa existe porque realiza comercio. Se necesitan mecánicos porque se necesita gente idónea para poder armar vehículos, para luego poderlos vender. O sea, desde una empresa que se dedique a fabricar, obviamente necesitan personal altamente capacitado para poder fabricar vehículos. No digamos con la tecnología, gente que realmente esté altamente capacitada para fabricar pantallas, para fabricar tarjetas madre, motherboard, memoria RAM, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Podemos hablar de un gran ejemplo. Entonces, de hecho creo que todo el mundo funciona en torno al capitalismo, en torno a la actividad mercantilista, ¿sí? Por eso es que ustedes van a formar parte de este grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ser contadores, van a llevar el control de la contabilidad de alguna empresa y esto va a pasar en algún momento dado. Dios quiera, primeramente Dios más adelante y como auditor, también ustedes como auditores, ¿verdad? Entonces, Dios siempre nos da la oportunidad, pero este no es el punto. El punto es de que entonces todo está en torno a la edad moderna, ¿verdad? Son todo actividades comerciales, ¿verdad? Vamos a seguir acá agregando más información acerca del mismo. Permítanme un segundito. De la palabra exportación, vamos a colocar una coma y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza. Que la relación al fisco o tesoro público toma el nombre de las ciencias de las finanzas. Bueno, vamos a estudiar un poco cómo era la hacienda desde el punto de vista francés, ¿verdad? Vamos a colocar acá. Francia y Alemania promovieron actividades hacendarias y financieras para darle mayor auge a la hacienda pública. Vamos a ver. ¿Qué información ahí?
Vamos a agregar la siguiente información. Francia, dice. Fue Francia, dice, quien unió el poder o facultad real a los privilegios tributarios. Ahí tenemos la información general. Por lo tanto, sobresalen allí varios nombres que se califican como críticos en materia de Hacienda. Amorín, en sus estudios, dice que los ingresos deben obtenerse de una forma discreta. Vean cómo está esto. Invertirlos con prudencia y con sobrantes monetarios, formar una reserva para las futuras prioridades. Vean la forma antigua de cómo es que antes se le conocía la hacienda pública, ¿verdad? Copien ahí esa pequeña información. Me avisan si ya copiaron. Dice, fue Francia quien unió el poder o facultad real a los privilegios tributarios. Por lo tanto, sobresalen ahí varios nombres. Bueno, hay un financista antiguo denominado Juan Bodin, ¿sí? Y dice, en sus estudios dice que los ingresos deben de obtenerse de una forma discreta. Ojo, aclaro, cuando hablamos de la hacienda pública, hablamos de un gobierno. Y si un gobierno necesita ingresos, pues obviamente el mismo debe obtener los ingresos a través de los impuestos de las personas. Entonces, Bodin opinaba que los ingresos deben de obtenerse de una forma discreta. ¿Qué es discreto para ustedes? ¿Qué es discreto para ustedes, Astrid? Denos ahí un comentario, por favor. ¿Qué es discreto? Algo que no se tiene que estar diciendo por todos lados, que tiene que hacerse con discreción. Está bien, lo importante es que opinen, ¿sí? Eso es lo que yo espero. Obviamente estamos aprendiendo. Sí, miren, pues cuando hablamos de forma discreta, hablamos de que si de algún modo se obtengan impuestos de tal forma de que como quien dice que nosotros ni cuenta nos demos. Y vean que antes en Guatemala no existía el famoso valor al impuesto agregado. El famoso valor al impuesto agregado denominado IVA, pues fue fomentado por este gobierno de facto que les he mencionado, de don Efraín Ríos Montt, que en paz descanse, ¿verdad? Él en el año de 1983. ¿Por qué gobierno de facto? Porque él vino y pues realizó un golpe de Estado y pues automáticamente él quiso gobernar Guatemala, ¿verdad? A través de sus normas, a través de un gobierno dictatorial, por decirlo así, y pues dentro de todo lo bueno, dentro de todo de lo que probablemente fue algo bueno, porque muchos dicen, bueno, de hecho la historia marca, no es que lo digan, la historia marca, de que por esta cuestión de los guerrilleros, de los soldados, allá en las montañas de Huehuetenango y Quiché, pues la gente sufrió demasiado, ¿sí?
y a personas que estaban en contra del gobierno de Ríos Montt, pues obviamente era ejecutada, ¿sí? Eran castigadas, los niños eran castigados, y pues todo este tipo de cosas que quizá fueron injusticias en esa época. A ciencia cierta son cuestiones que a la ley les toca juzgar, pero el punto es de que Efraín Ríos Montt introdujo lo que es el cobro del impuesto al valor agregado en el año de 1983 y hoy en día nosotros decimos, ala, creo que ¿por qué todo está tan caro? Imagínense si nosotros pagásemos el valor real de los bienes. Nosotros estamos acostumbrados en contabilidad a inventariar las cosas y sí hay un monto considerable dentro de todo el activo, al menos del activo corriente y no corriente, hay un monto considerable en dinero que quizá fuera para nosotros, pero en realidad es para el Estado. El famoso IVA por cobrar, ¿sí o no? Han hecho ese cálculo, ¿verdad? Son cantidades algo fuertes, ¿sí o no? Llega a 28,000, dependiendo de qué tanto sea el capital, 30,000, ¿verdad? Bueno, sutilmente entonces el gobierno a nosotros nos cobra los impuestos, ¿sí? Y entonces Juan Bodin dice que él era partidario de que los mismos debían de ser inmiscuidos dentro del valor de los bienes, ¿verdad? Entonces, espero la idea se haya podido captar. Hablemos sobre Alemania. ¿Cómo eran las situaciones en cuanto al punto de vista de Hacienda Público, pero en Alemania, ¿verdad? Dice, para la ciencia hacendaria, el aporte alemán lo constituye la llamada cameralística. Qué interesante término. Pero acá nos lo define. Que dice que es la ciencia de la administración, la cual sigue la preparación intelectual de los gobernantes y convertir a los funcionarios en personas aptas para realizar los propósitos de toda actividad administrativa. Ahí está. Así que en esta época existen varios criterios que consideran que el impuesto constituye el precio que se paga por la protección de la vida y del patrimonio. Ahí está.
Al menos en nuestros pueblos todavía la ley no ha sido cambiada en cuanto a gobiernos de nuestros alcaldes. Cualquier persona puede ser alcalde, puede ser una persona analfabeta incluso y puede atribuírsele con el título de alcalde. Acá en nuestro país cualquier persona puede ser diputado, diputada, siempre y cuando tenga dinero, por supuesto, para poder lanzar su política. ¿Sí? Ahora, vamos a Canadá en la actualidad. En la actualidad, cualquier persona que tenga puesto de funcionario público es una persona altamente capacitada que ha estudiado todo su nivel primario, básico, diversificado y universitario y ejerce el puesto de político. En Alemania creían de que para tener un buen gobierno óptimo y que pueda administrar de una forma correcta nuestros bienes, pues se tenía que capacitar a las personas. Tenían que ser intelectuales, tenían que ser ingenieros, licenciados, abogados, perdón, arquitectos en la materia. En Guatemala las únicas personas que deben de tener un alto grado de escolaridad son los ministros. ¿Por qué? Porque hay ministros específicos de un área. Ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, ministro de Finanzas Públicas, ¿verdad? Ahí sí. Pero ¿por qué no en el resto también de los funcionarios públicos? Estaría bien también, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera sabe qué ley está aprobando. ¿Por qué? Porque no conoce la terminología, no ha estudiado historia, no sabe realmente cómo está el sistema y por ende, obviamente, se le es difícil poder conocer quizá alguna ley que de algún modo contenga palabras que son un poquito escondidas porque es la realidad y pues obviamente no saben qué están firmando y ha pasado. Entonces, para Alemania, para tener una buena hacienda pública, pues obviamente acá en la parte de abajo tenemos una razón y dice que lo que ellos consideraban que el impuesto constituye el precio que se paga por la protección de la vida y del patrimonio. Ojo, estamos hablando desde ya de una sabia administración. En Guatemala lo que menos tenemos es una sabia administración. Ustedes tenemos lamentablemente todo por el suelo, aparentemente todo ordenado. Es cierto que hay leyes que evitan incluso la corrupción, es cierto que la Constitución sanciona todo aquello que no podemos hacer. El problema es que porque hay personas que tienen puestos claves, pues pueden maquillar las actividades que ellos hacen y pues obviamente luego perjudicar al pueblo, ¿verdad? Y pues podemos hablar de una infinidad de ejemplos como siempre lo hemos estado hablando, ¿verdad? A veces la clase de finanzas se vuelve un poquito autocrítica porque podemos dar puntos de vista. Quizá yo les he dado varios puntos de vista míos, pues también en su caso, pues yo creo que a estas alturas de la vida usted ya tiene su propio punto de vista, ¿verdad? Y por eso es que se está preparando, ¿verdad? Entonces, ahora, el objetivo de estos temas de la hacienda pública es que de algún modo usted se empape un poquito de cómo antiguamente era el gobierno, cómo eran dirigidas las personas antes, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo de la hacienda pública. Vamos a colocar acá. Tarea. Enumerar. Ah, no, perdón. Averiguar por nuestros medios las biografías de forma resumida de los siguientes economistas o financistas. Para que, por si no lo encuentro de una palabra, pues vamos a colocar acá Adam Smith. Juan Bodin.
y una ilustración por cada una. Ahí está. O por cada una. Vamos ahí, jovencitos. Bueno, que tengan un bendecido día, chicas. Dios los bendiga. Cuídense mucho y pórtense bien, que nada les cuesta. Buen provecho. Dios, chicas.